¿Alguna vez has sentido que has ayudado a alguien innumerables veces solo para darte cuenta de que esa persona nunca quiso realmente cambiar? Que, a pesar de todos sus esfuerzos, siempre volvía a los mismos errores y nunca valoraba tu ayuda. Si eso ya te ha pasado, debes saber que la Biblia nos da advertencias claras sobre a quienes no debemos ayudar. Así es. Muchas personas creen que ayudar siempre es algo bueno, pero ¿y si te dijera que ayudar a ciertas personas puede ser un error espiritual? Sí, existen 7 tipos de personas a las que Dios nos advierte no ayudar. Y si ves hasta el final de este video, descubrirás quiénes son esas personas y cómo identificar cuando tu ayuda se convierte en un error, según la palabra de Dios. Y antes de continuar, deja ya tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y escribe en los comentarios: quiero actuar con sabiduría y discernimiento para declarar que seguirás las instrucciones divinas sobre a quienes no debemos ayudar. La compasión es un don de Dios, pero cuando no está guiada por la sabiduría, puede convertirse en una carga pesada. Muchas personas confunden amor con aprobación, pensando que deben estar siempre disponibles para ayudar a cualquiera que pida ayuda. Pero Jesucristo, que es el mayor ejemplo de amor, también supo decir no. La propia Sagrada Biblia nos enseña que hay personas que no merecen nuestra ayuda, pues están comprometidas con su propio error. Ayudarlas no solo no resuelve el problema, sino que también puede perjudicarte. En Mateo, en el capítulo 7, en su versículo 6, Jesucristo nos dio una advertencia poderosa. No deis lo sagrado a los perros, ni lancéis vuestras perlas a los cerdos. De lo contrario, pisotearánlas con los pies, y volviéndose contra vosotros, os despedazarán. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que desprecian la ayuda y el consejo, que no quieren ser transformadas, sino que solo quieren usar a los demás para sus propios intereses. Si no sabes identificar a estas personas, puedes acabar siendo manipulado y engañado. Muchos cristianos luchan contra la culpa cuando sienten que deben decir no a alguien. Pero, según la Biblia, hay un momento para ayudar y un momento para apartarse. Ayudar a quien no quiere cambiar es como regar una planta muerta. No importa cuánto intentes, nunca verás frutos. Y lo peor, ayudar a las personas equivocadas puede hacer que vayas en contra de la voluntad de Dios. En Proverbios, más específicamente en el capítulo 4, leemos: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y con todo lo que posees, adquiere entendimiento. Eso significa que la ayuda debe estar guiada por el discernimiento. No puedes simplemente actuar por emoción, sino que debes buscar en Dios la orientación sobre quién debe o no ser ayudado. Muchas personas están emocionalmente agotadas, drenadas y sin fuerzas, porque pasaron años tratando de ayudar a personas que nunca quisieron ser ayudadas. Si ese es tu caso, puede ser que estés quebrantando un principio bíblico sin darte cuenta. ¿Y sabes lo que es aún peor? Algunas de esas personas a las que ayudas, al final, incluso pueden volverse contra ti. La Biblia nos advierte que ayudar a las personas equivocadas puede convertirse en una trampa espiritual, porque cuando sostienes a alguien que no quiere cambiar, en realidad estás interrumpiendo el proceso de Dios en la vida de esa persona. Romanos, capítulo 1, nos advierte que no solo son condenables aquellos que practican el mal, sino también aquellos que lo aprueban y lo sostienen. Muchas veces, Dios permite que las personas pasen por dificultades para que sean quebrantadas y aprendan una lección. Pero cuando te colocas en medio de ese proceso, tratando de aliviar el peso que Dios impuso, estás interfiriendo en el plan divino.
Observa el ejemplo del hijo pródigo en Lucas, capítulo 15, en los versículos 11 al 32. Él solo se dio cuenta de su error después de perderlo todo. ¿Imaginas si alguien hubiera seguido ayudándolo antes de ese momento? Él nunca habría regresado al Padre. Por eso es tan importante entender las advertencias bíblicas sobre a quién no socorrer. Si insistes en ayudar a quien Dios está corrigiendo, puedes acabar sufriendo también. Y muchas veces esas personas no aprenderán la lección hasta enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Ahora que ya has entendido esta importante verdad sobre ayudar a las personas equivocadas, pasemos al primer grupo que la Biblia nos enseña a evitar. Y te sorprenderás al descubrir quiénes son esas personas. Entonces, respóndeme, ¿has conocido a alguien que siempre tiene una excusa para no hacer nada, pero tiene tiempo de sobra para el entretenimiento y las distracciones? Personas que dicen estar en dificultades, pero nunca hacen nada para cambiar su situación. La verdad es que la Biblia nos enseña que no debemos ayudar a ciertos tipos de personas. Y uno de los primeros grupos a los que la palabra de Dios nos alerta para no ayudar son los perezosos y negligentes. Y antes de continuar, deja ya tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto nos ayuda a alcanzar a más personas con las principales verdades bíblicas. Y escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría para ayudar a las personas correctas. Haz lo correcto. Ayudar a quien está pasando por una fase difícil es una cosa, pero ayudar a alguien que simplemente no quiere cambiar es completamente diferente. La pereza no es solo una debilidad, es una elección. Y la Biblia nos enseña que Dios no bendice la pereza, sino el esfuerzo y la diligencia. En Proverbios capítulo 10 leemos: Las manos perezosas empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. Esto significa que una persona que rechaza el trabajo, huye de la responsabilidad y siempre depende de los demás para sustentarse, en realidad va en contra de los principios de Dios. El propio apóstol Pablo fue aún más directo al decir en Tesalonicenses: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no es crueldad, sino un principio divino de justicia. La vida fue creada para que cosechemos lo que sembramos. Pero cuando ayudamos continuamente a quien no quiere esforzarse, impedimos que esa persona aprenda una lección esencial. ¿Has notado cómo algunas personas siempre piden ayuda, pero nunca hacen nada para evitar la próxima crisis? La Biblia es clara. Cuando ayudamos a quien no quiere cambiar, no estamos bendiciendo, sino paralizando a esa persona. ¿Cuántas veces has visto a alguien recibir ayuda y continuar cometiendo los mismos errores? ¿Cuántas veces alguien a quien ayudaste desperdició los recursos que diste solo para luego pedir más? Eso no es una casualidad. La Biblia nos enseña que quien rechaza la responsabilidad termina sufriendo las consecuencias. En Proverbios encontramos una advertencia poderosa: ¿hasta cuándo te quedarás acostado, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de descanso, un poco de cruzar los brazos para reposar, y la pobreza te sorprenderá como un ladrón, y tu necesidad vendrá como un hombre armado. Este versículo nos muestra que la pereza no es un estado pasajero, sino un camino que lleva a la destrucción. Y lo peor es que cuando insistimos en ayudar a alguien a quien Dios está corrigiendo, estamos obstaculizando el plan divino en la vida de esa persona. Muchas veces, Dios permite que alguien pase por dificultades para que aprenda una lección importante, pero cuando interferimos y ayudamos sin sabiduría, impedimos que esa persona madure y crezca. Si ya has ayudado a alguien que no valoró lo que recibió, sabes de lo que estoy hablando.
Te has sacrificado, dedicado tu tiempo, tu dinero, tu energía, y al final esa persona actuó como si no hubieras hecho nada. Si eso ya te ha pasado, debes saber que la Biblia nos enseña que existen personas que no merecen nuestra ayuda. Y uno de los grupos más peligrosos son los ingratos. La ingratitud no es solo una falta de educación o un mal hábito. En realidad, revela algo mucho más profundo y peligroso, un corazón endurecido que no reconoce el bien que recibe. Y antes de continuar, deja ya tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este mensaje necesita llegar a más personas. Jesús también fue ignorado por ingratos, y la ingratitud es uno de los signos de un corazón que no reconoce la gracia de Dios. Y para entender el peligro de esto, miremos a Jesucristo mismo. En Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 al 19, encontramos una historia impactante. 10 leprosos se acercaron a Jesús, clamando por cura. Estaban en una situación desesperada, alejados de la sociedad, viviendo en la miseria y el sufrimiento. Y Jesús, con su infinita compasión, los curó. Pero algo increíble sucedió. De los 10 que fueron curados, solo uno volvió para agradecer. Entonces Jesús hizo una pregunta que nos hace reflexionar hasta hoy. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Te das cuenta de lo que sucedió aquí? 9 personas recibieron un milagro, pero simplemente siguieron con sus vidas sin siquiera mirar atrás. Esto no sucede solo en la Biblia. Sucede todo el tiempo a nuestro alrededor. ¿Has notado que algunas personas solo aparecen cuando necesitan algo, pero cuando reciben, desaparecen? La ingratitud no solo hiere, sino que también revela un corazón que no valora las bendiciones de Dios. La ingratitud es una maldición, y la Biblia nos advierte que no solo aleja la presencia de Dios, sino que también bloquea bendiciones futuras. En Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo describe las características de las personas de los últimos tiempos. Los hombres serán egoístas, avaros, presuntuosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y profanos. La ingratitud está listada entre las características de un corazón que rechaza a Dios. ¿Y sabes lo que es peor? Las personas ingratas no solo no reconocen el bien que reciben, sino que muchas veces se vuelven contra aquellos que las ayudaron. En Proverbios, capítulo 17, hay una advertencia poderosa. El mal nunca se apartará de la casa de aquel que paga el bien con mal. Esto significa que ayudar a personas ingratas puede traer consecuencias espirituales graves para ti. ¿Has visto alguna vez a alguien recibir ayuda y luego actuar como si se lo mereciera, sin siquiera reconocer el esfuerzo de quien ayudó? Reflexiona y trabaja para no ser nunca esa persona. El corazón agradecido atrae bendiciones y la ingratitud cierra puertas, pero la gratitud abre caminos para más bendiciones. Cuando Jesús alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces, ¿qué hizo primero? Dio gracias. Y en Tesalonicenses la palabra nos enseña: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes. ¿Qué nos enseña esto? Que la gratitud es un principio que atrae multiplicación, mientras que la ingratitud nos aleja del favor de Dios. Si quieres vivir una vida bendecida, necesitas estar rodeado de personas que valoren lo que Dios hace. Y si crees que los ingratos son difíciles de tratar, espera a descubrir el próximo grupo de personas a quienes debemos tener mucho cuidado al ayudar. Estamos hablando de aquellas personas que creen saberlo todo, de aquellas que nunca aceptan consejos, pero cuando las cosas salen mal, culpan a todos, menos a sí mismos. Este tipo de persona no solo rechaza la ayuda, sino que desprecia a quienes intentan aconsejarla. Y la Biblia nos enseña que personas así son peligrosas.
El orgullo y la arrogancia son barreras para la transformación. Quien es orgulloso no acepta corrección, no escucha consejos y no reconoce sus errores. Este tipo de persona prefiere caer antes que admitir que necesita cambiar. ¿Y sabes cuál es el problema? La arrogancia no afecta solo a quien la posee, sino también a quienes intentan ayudar a esas personas. ¿Has oído el dicho que dice que el orgullo siempre precede a la caída? Pues bien, debemos tener en cuenta que la Biblia nos alerta sobre los peligros del orgullo. En Proverbios, en el capítulo 16, leemos: la soberbia precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. Esto significa que el orgullo no solo impide el crecimiento, sino que inevitablemente conduce a la destrucción. Mira el ejemplo del rey Nabucodonosor, descrito en el libro de Daniel. Él era el gobernante más poderoso de la época, gobernaba Babilonia y tenía todo lo que un hombre podría desear. Pero cometió un error fatal. Atribuyó su gloria a sí mismo, ignorando a Dios. Un día, mientras admiraba su reino, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En ese momento, Dios respondió de inmediato. La gloria de Nabucodonosor fue arrebatada, perdió la cordura y pasó 7 años viviendo como un animal en el campo, comiendo hierba y vagando sin rumbo. Solo después de que él reconoció que Dios es soberano y no él mismo, su cordura y su reinado le fueron restaurados. La historia de Nabucodonosor nos enseña una lección fundamental. El orgullo lleva a la destrucción, y Dios se opone a los soberbios. Muchas personas sufren no porque hayan sido atacadas por el enemigo, sino porque rechazan la corrección. El orgullo hace que alguien ignore advertencias, rechace consejos y continúe insistiendo en los mismos errores. En Proverbios, capítulo 26, la palabra nos alerta. ¿Has visto a un hombre sabio en sus propios ojos? Hay más esperanza para un necio que para él. Esto significa que intentar ayudar a una persona orgullosa es un esfuerzo inútil. El orgulloso no acepta ser enseñado y cualquier intento de ayudarle es recibido con rechazo o desprecio. No aprende de sus errores porque nunca cree que está equivocado. Si alguna vez has intentado aconsejar a alguien y esa persona ignoró, menospreció o ridiculizó tu consejo, ya has lidiado con alguien así. ¿Y sabes qué es peor? El orgulloso solo aprende cuando sufre las consecuencias de sus elecciones. El faraón de Egipto es uno de los mayores ejemplos de ello. En los días de Moisés, Dios envió 10 plagas a Egipto, ordenando que el faraón liberara al pueblo de Israel. Pero con cada plaga, en lugar de ceder, el faraón endurecía su corazón aún más. Incluso después de ver el Nilo transformarse en sangre, enjambres de langostas devastando las cosechas, oscuridad cubriendo Egipto y la muerte alcanzando a su pueblo, se negaba a reconocer la soberanía de Dios. Solo después de perder a su propio hijo, finalmente permitió que los israelitas se marcharan. Pero aún así, en su arrogancia, decidió perseguirlos y acabó viendo a su ejército ser destruido en el Mar Rojo. Esto nos enseña que algunas personas solo aprenden de la manera más difícil. Puedes intentar aconsejar, advertir, alertar, pero mientras el orgullo esté en su corazón, no escucharán. Y quien insiste en ayudar a una persona orgullosa termina frustrado, agotado y emocionalmente drenado. Si alguna vez has intentado ayudar a alguien que nunca acepta estar equivocado, que siempre tiene una justificación para sus errores y que no escucha consejos, sabes lo difícil y desgastante que puede ser. Y lo peor es que estas personas no solo rechazan la ayuda, sino que muchas veces se vuelven contra aquellos que intentan ayudarlas. ¿Te suena familiar? ¿Te has sentido alguna vez utilizado por alguien?
¿Has notado que algunas personas solo se acercan cuando necesitan algo, pero luego desaparecen sin siquiera mirar atrás? El cuarto tipo de persona es aquella que no pide tu ayuda por necesidad, sino porque te ve como una oportunidad. Los manipuladores y deshonestos saben exactamente qué decir, cómo actuar y cómo hacerte sentir culpable, todo para conseguir lo que quieren. Y si no sabes identificarlos a tiempo, puedes acabar siendo engañado y cayendo en sus trampas. La Biblia nos advierte contra los manipuladores, ya que la mentira y la manipulación no son solo características negativas, son armas del enemigo. También en Proverbios, en el capítulo 12, en el versículo 22, leemos: Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero los que actúan con fidelidad son su deleite. Eso significa que la deshonestidad no es solo un defecto de carácter, sino algo que Dios detesta. Y lo peor, los manipuladores saben disfrazar muy bien sus intenciones. Actúan como víctimas, te hacen sentir culpable si no ayudas, distorsionan la verdad para parecer inocentes y siempre tienen una historia convincente para justificar sus acciones. ¿Y sabes qué es peor? Estas personas no solo se aprovechan de tu bondad, sino que también pueden destruir tu paz, tu energía e incluso tu fe. Ahora responde en los comentarios con sinceridad. ¿Sabes cómo identificar a un manipulador? La Biblia nos advierte en Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso significa que el engaño no siempre es obvio. Los manipuladores pueden parecer amables, inofensivos e incluso espirituales, pero sus acciones revelan quiénes son realmente. Aquí están algunas características comunes de un manipulador. Primero, siempre tienen una historia emocionante, pero los detalles nunca cuadran. Segundo, te hacen sentir culpable si dudas de ellos. Tercero, solo aparecen cuando necesitan algo, pero desaparecen una vez que lo consiguen. La cuarta característica es que viven prometiendo cambiar, pero nunca cumplen sus palabras. Por último, siempre tienen una excusa para sus fallos, pero nunca asumen responsabilidad. Si alguien siempre tiene una justificación para sus errores, si siempre hace un drama para conseguir lo que quiere, o si te presiona emocionalmente para ayudarlo, cuidado. La Biblia también nos advierte en Proverbios: el que aborrece disimula con sus labios, pero en su corazón encubre el engaño. Aunque su habla sea apacible, no confíes en él, porque hay 7 abominaciones en su corazón. Los manipuladores pueden hablar bonito, pero sus intenciones no son puras. Jesús también nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15, sobre falsos profetas que vienen como ovejas, pero por dentro son lobos devoradores. Esto no se aplica solo a líderes religiosos falsos, sino también a cualquier persona que utilice la mentira y la manipulación para aprovecharse de los demás. Ahora piensa, ¿alguna vez has sentido que alguien te ha usado para beneficio propio? ¿Cómo fue esa experiencia? Compártela en los comentarios. Y si crees que los manipuladores y deshonestos son peligrosos, espera a conocer al próximo grupo de personas, aquellos que no se arrepienten. ¿Conoces a alguien así? Alguien que escucha un consejo y ni siquiera lo reflexiona, simplemente lo ignora y sigue viviendo de la misma manera. Quizás hayas hablado con amor, mostrado lo que dice la palabra de Dios, pero al final esa persona no quiso cambiar. Si esto ya te ha sucedido, debes saber que no fue un error tuyo. La Biblia nos enseña que existen personas que simplemente no quieren arrepentirse, y ayudar a alguien que rechaza el arrepentimiento no es bondad, es complicidad con la rebeldía. Y antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ningún contenido que fortalecerá tu fe. Ahora, mantente atento,
porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de ver el arrepentimiento y la misericordia de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, encontramos una advertencia muy seria. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Esto significa que no basta con conocer la verdad, es preciso vivir según ella. Quien sabe lo que es correcto, pero elige el pecado, se está alejando de Dios y rechazando la gracia que podría transformarlo. Y lo más peligroso es que estas personas pueden llevar a otros por el mismo camino. ¿Has notado que existen personas que no solo rechazan la corrección, sino que incluso intentan convencer a otros de que el pecado no es tan malo así? La Biblia nos advierte sobre esto, cuando dice en Romanos capítulo 1 que no solo continúan practicando tales cosas, sino que también aprueban a quienes las hacen. Este es uno de los mayores peligros espirituales. Ayudar a alguien que rechaza el arrepentimiento es participar en la rebeldía de esa persona. Y lo más aterrador es que cuanto más una persona endurece su corazón, más difícil se le hace oír la voz de Dios. Recuerda el ejemplo de Judas, el hombre que no se arrepintió. Cuando pensamos en alguien que rechazó el arrepentimiento, uno de los ejemplos más impactantes de la Biblia es Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, pero nunca se dejó transformar. Incluso después de haber traicionado al Hijo de Dios, él no corrió en busca de perdón, sino hacia la destrucción. Judas tuvo innumerables oportunidades de arrepentirse, pero su corazón ya estaba demasiado endurecido. Esto nos enseña una verdad profunda. Cuando alguien rechaza el arrepentimiento, nada de lo que hagamos puede cambiar a esa persona. Solo Dios puede quebrantar un corazón endurecido. Si alguna vez has intentado ayudar a alguien que se aleja de Dios sin remordimiento, sabes lo doloroso que es ver a alguien rechazar la verdad. La pregunta que queda es, ¿estás invirtiendo tu tiempo y esfuerzo en personas que no quieren cambiar? Si es así, quizás sea hora de dejar de intentar cambiar a esa persona y entregarla en manos de Dios. Y para saber cuándo dejar de ayudar, es importante recordar que la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es la clave para la transformación. En Hechos capítulo 3 leemos: Arrepiéntanse pues y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Pero cuando alguien se niega a arrepentirse, ¿qué debemos hacer? La respuesta también está en la Biblia, en Mateo capítulo 10, en su versículo 14, cuando Jesús instruyó a sus discípulos: Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, sacudan el polvo de sus pies al salir de aquella casa o ciudad. Esto significa que nuestro deber es decir la verdad, pero si la persona no quiere escuchar, debemos seguir adelante. No puedes cambiar a alguien que no quiere ser transformado. Puedes enseñar, aconsejar, orar, pero si la persona rechaza la verdad, es Dios quien tratará con ella. Ahora, detente un momento y piensa. ¿Alguna vez has intentado ayudar a alguien que claramente no quería cambiar? ¿Cómo fue esa experiencia? Comparte tus experiencias aquí en los comentarios. Espero que este contenido te convierta en una persona más valiente y fiel a los valores de Dios. Y si este contenido tuvo sentido para ti, apóyanos con tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Te veo en el próximo vídeo.